Bueno, pues esta mañana de lunes saludo con muchísimo gusto, como siempre, al doctor Lorenzo Meyer, que está aquí para analizar los muchos temas. Lorenzo, ¿por dónde empezamos? Estamos en medio de huracanes, de sismo, 11 de septiembre. Vaya panorama, Lorenzo, ¿cómo te amanece este lunes? Bueno, ya no es amanecer, ya es empezar la mañana formalmente. Muy buenos días, Carmen. Eh, ¿Por qué no empezamos por el tema de lo que han llamado desastres naturales? Venga. Aquí y en muchas otras partes, un colega del Colegio de México que tiene años de estar trabajando el tema relacionado con los centros urbanos y con el país en general es tajante. Me dice, no existen los desastres naturales. El colega al que me refiero es el doctor Sergio Puente. Todos los desastres que se califican en los medios como naturales, inundaciones, los temblores y los daños causados por los sismos, no son naturales, son hechos por el hombre. Es la decisión inicial, por ejemplo, de construir una ciudad en una zona sísmica, como es el caso de la Ciudad de México, como es el caso, por ejemplo, en Guatemala de la Antigua, que debió de abandonarse como centro político de Guatemala por uno de los sismos. También está la decisión de construir en las orillas de los ríos, a la orilla del mar, en algunos casos en las laderas. Eh, Todas estas construcciones no debieron de haber sido, de haberse iniciado. En el caso de Houston, por ejemplo, se pone a disposición de los desarrolladores de vivienda, de una vivienda relativamente barata para los estándares norteamericanos, zonas que originalmente servían como depositorios del agua excesiva en momentos como este. Ya se sabía que esas zonas estaban naturalmente para absorber los excesos de agua en momentos como los que se vivió con el huracán, pero es la cuarta ciudad de Estados Unidos, es una planicie y se construye. Entonces, la posibilidad de que hace 100 años, 200 años, se tuviera una conciencia clara de los peligros que se estaba corriendo con estas construcciones, pues era bastante menor que ahora. Pero hoy, en el siglo XXI, y según Sergio Puente, ya no hay excusas para que haya estos desastres, pero está tal la inversión, es de tal magnitud la inversión que ya es imposible revertir el daño y las construcciones en zonas peligrosas. Pero debemos de tener en cuenta siempre que estos desastres no son naturales, no es la naturaleza a la que debemos culpar, es a la actividad humana que insistió en poblar, construir y construir mal muchas veces en zonas que la naturaleza tenía desde hace millones de años como sísmicas, como capaces de inundarse. Entonces, quizá haya que cambiar el término, Carmen, y ya no llamarle desastres naturales, sino esta difícil convivencia de grandes conglomerados urbanos con zonas que naturalmente tienden de vez en vez a inundarse, de vez en vez a temblar, y nosotros somos los que estamos en, es una decisión nuestra, bueno, no necesariamente de uno en lo individual, tuya o mía o del auditorio, pero fue una decisión que se tomó hace tiempo, por ejemplo, construir en la Ciudad de México. Se nos dice que el sismo que pasó hace unos cuantos días
no es el sismo que se espera, que la liberación de energía por el movimiento de estas grandes capas terrestres todavía no viene. El último fue el del 85, pero a partir de cada terremoto se va acumulando otra vez energía que se libera con el nuevo terremoto. Yo confieso, pues, como supongo que tú también, decidimos vivir en la Ciudad de México, quizá porque no teníamos de otra. Decidimos tener nuestra casa aquí, pero bien conscientes de lo que eso significa. Así Oh. pues, el desastre no es natural. Bueno, buena disertación, Lorenzo Meyer, en este momento, pero también te dirían algunos, bueno, también les pasó a los de Houston, también les está pasando a los de Miami en el primer mundo, a los de Juchitán acá, o sea, realmente, pues yo creo que es la combinación de circunstancias. Desde luego hay ocasiones en donde sí la decisión es absolutamente irracional, como construir en el cauce de un río directamente, o estar desarrollando una ciudad tan enorme como la nuestra en una zona sísmica. Pero bueno, también es cierto que hay una carga inesperada, imposible de planificar en algunos sentidos, si nos atenemos a los casos que están pegando ni más ni menos que en la principal potencia del mundo, que es Estados Unidos, que ahora la gran cuestión sería, Lorenzo, Denise, te doy la bienvenida, buenos días. Buenos días. Oye, pues yo creo que ahora estaríamos también, Lorenzo, Denise, preguntándonos, vaya lección de la naturaleza, si quieren verlo así, a Donald Trump, que canceló la participación de Estados Unidos en el Acuerdo de París por el cambio climático. Si quería alguna evidencia de los fenómenos naturales que impactan tan brutalmente y que de una u otra manera pueden estar asociados precisamente a este fenómeno del cambio climático, no podría haber una bofetada más fuerte si lo fuera, si esto que vemos en Houston, en Miami, en Los Cayos, en Estados Unidos y acá en la zona del Caribe y México, si eso no es una señal clara de los extremos que ya se viven en este tipo de situaciones, grandes sequías, grandes huracanes, grandes extremos al final de cuentas. Bueno, si esto es una señal de la naturaleza respecto al Acuerdo de París y el cambio climático, qué fuerte, Denise. Sí, muy fuerte, pero quisiera hacer una breve reflexión sobre lo que he visto en el contexto mexicano. La desconfianza institucional y el pasmo gubernamental. ¿Desconfianza en qué sentido? El paso de los huracanes y más que nada el terremoto reciente revelan una población que no confía en las instituciones gubernamentales. Este fin de semana el Senado abrió una cuenta en la cual pedía que los ciudadanos depositaran fondos para apoyar a los damnificados en Oaxaca y en Chiapas. Y la reacción fue virulenta en su contra. Incluso la mía, yo recuerdo haber tuiteado entre la opción de donar dinero al Senado, a la cuenta del Senado y tirarlo a la basura, prefiero lo segundo, porque así al menos sé a dónde fue a parar. Y eso tuvo mucha resonancia. Vimos una reacción de descalificación al esfuerzo del Senado, de cuestionamiento a por qué se pedía por esa ruta, de la opacidad de los fondos, de muchas veces en los cuales ayuda que se da para damnificados acaba en los bolsillos personales de políticos. Un serio cuestionamiento a Rosario Robles en Twitter y en Facebook, porque en semanas recientes se ha revelado vía la investigación de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, lo que ellos llaman la estafa maestra, el desvío de más de 192 millones de dólares vía dependencias del gobierno federal, incluyendo Sedesol cuando ella estaba al frente. Desvíos de recursos que se hicieron vía empresas fantasma que después desaparecieron y que no llegaron a los más pobres. E igual hoy en la primera plana del Reforma hay una nota sobre cómo la hermana del secretario de Desarrollo Social tiene una gasolinera que compra gasolina a un huachicolero. Entonces, ante esos dos botones de muestra, pues se entiende la desconfianza ciudadana ante el deterioro institucional
que afecta incluso nuestra capacidad como país de responder ante ya sea desastres naturales o desastres provenientes del cambio climático, en los cuales los seres humanos hemos jugado un papel muy significativo. Y la segunda reflexión tiene que ver con la politización de los damnificados, de la tragedia. Hemos visto en los últimos días, pues, a un Enrique Peña Nieto que se posiciona como un presidente empático, que está al frente de la situación, y otros políticos prominentes lucrando políticamente. Yunes ha creado una cuenta que se llama Yúnete. Ya se deslindó de eso. Ya se deslindó de eso. Bueno, porque era demasiado. Sí, demasiado obvio. Pero leía yo una nota hoy sobre cómo Zoé Robledo está usando su nombre en centros de acopio, que quiere ser candidato a la gobernatura de Chiapas. Él y tantos más, no estoy señalándolo a él exclusivamente, pero sí veo un intento de posicionamiento político electoral por parte de políticos a lo largo del espectro ideológico, y me parece condenable que ante una situación en la cual es necesaria una solidaridad apartidista, esto, como todo en México, se está partidizando y electoralizando. Pues sí, todo huele a lo electoral, porque imagínate, con las elecciones 2018 ya todo el mundo se está buscando la candidatura y el posicionamiento. Por cierto, que ahora que mencionas, Denise, a un presidente, a un Peña Nieto que se quiere mostrar empático, bueno, después de la campañota que hubo, yo pensé que era antes del informe, pero es en el antes, en el durante y en el después del informe, porque la campaña sigue, lo cual ya me parece demasiado. Tuvo un momento errático, muy singular. No sé si tenemos Livier, valdría la pena recuperar a Enrique Peña Nieto, precisamente cuando la noche del jueves, de jueves a viernes, cuando convoca a su gabinete, que pues se empieza a dar las señales de que este es un asunto grave y que toma el control y el mando de la situación, etcétera. Es una situación un poco extraña, ¿no? No sé qué les pareció, pero ya que estamos en el tema y ya que lo mencionó Denise, valdría la pena ver si tenemos este video en donde se ve a un presidente pues tratando de decir algo, eso, empático, que suene sensato para los demás, pero que sonó bastante extraño porque hablaba de un temblor que él sintió solamente, que nadie más sintió más que él, y que eso lo sintió en Los Pinos. En fin, eso dio para todo tipo de comentarios en las redes sociales y demás. Déjame hacer un breve corte, una breve pausa. Regresamos con eso y me gustaría que comentáramos precisamente, pues, qué está pasando con Peña Nieto, que está en esta actitud pues un tanto cuanto desesperada de caer bien, ¿no? De caer simpático, de estar con las personas comunes y corrientes, ¿no? En pocas palabras, a través de su campaña. Bueno, estamos en la recta final de un sexenio y estos momentos, estas estampas, sí que nos retratan a un presidente como Peña Nieto en su actual situación. Volvemos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.
toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, regresamos, Lorenzo Meyer, Denise Dresser, doctores, con este tema. Bueno, yo creo que por alguna razón habría que detenernos en este momento donde Enrique Peña Nieto se ve, pues esto, errático, se ve extraviado, ¿es la palabra, Lorenzo? ¿O qué te dice este video que a continuación presentamos? Sí, la del Valle se mueve mucho. Yo la verdad estaba allá afuera viendo y yo ahí la verdad no lo sentí. Sí sentí una vez un temblor que nadie más sintió, muy pocos sintieron hace... Tenía fue no me acuerdo, pero fue ahí en Los Pinos. Y solamente se sintió ahí, no sé qué pasó. Y no lo sentí porque estaba ahí caminando. Lo que, ¿Su familia? No, su familia. Lorenzo Meyer, ¿qué te dice? Bueno, esos momentos en donde se está fuera del guión, donde no se tienen las tarjetas y donde no se ha antes planeado la aparición en público, son momentos de lo más interesantes, porque ahí es donde el buen político, el estadista, se muestra en plena capacidad de controlar su circunstancia, su discurso, el momento de la espontaneidad, donde sale la parte más íntima de un político. Por eso el líder carismático, que no es el caso, lo define Max Weber como ese personaje que en circunstancias donde la normalidad se ha roto, se ha perdido, donde las inercias ya no funcionan, donde hay que presentarse sin saber exactamente cómo va a actuar el entorno, se hace cargo de eso y sale adelante. Ese es uno de los elementos centrales del carisma. Ese es también uno de los elementos centrales de un buen estadista, que lo inesperado no lo toma así sin saber qué hacer, sino que rápidamente se posesiona de las circunstancias, la aprovecha, y eso que parecía que podía ser un desastre, se convierte en un éxito. Pero no todos lo pueden hacer. En general, la actitud y el discurso político en buena medida se planea y parece espontáneo, pero no es espontáneo. Y desde luego tú hacías referencia a esa cantidad de comerciales en los periódicos, en la radio, en la televisión, donde el presidente aparece en pleno dominio de su entorno, de sus circunstancias. Pero bueno, todo eso está siendo planeado con semanas, meses de antelación por empresas que se dedican a esto, a la mercadotecnia. Y entonces ahí sí, en este momento lo vemos en un aeropuerto en pleno dominio del discurso y como el líder que comprende todo, que entiende todo. Pero cuando le viene el temblor y luego lo despiertan muy de mañana o de madrugada y tiene que decir algo y además está hasta sin maquillaje, bueno, pues entonces aparece lo que tú nos presentaste ahorita en pantalla, algo muy distinto de esta figura tan en control de todo, ya sea en el campo, en el aeropuerto, en las ciudades, talleres, en cualquier parte. Él sabe exactamente dónde está y cómo reaccionar. Bueno, pues no es el caso. Denise, ¿cómo lo viste?
Pues nada nuevo. Sin teleprompter, Peña Nieto difícilmente articula una oración con sujeto, verbo y predicado. Por eso el cuidado que se tiene por parte de su equipo para que no esté sometido a estos momentos sin script. Basta con recordar lo que hizo en la Feria del Libro de Guadalajara, su poca capacidad de respuesta, confrontado en un momento en el cual no se le han dado las tarjetas o no existe el teleprompter para indicarle cómo debe responder. Cuando se le preguntó qué libros lo habían influenciado, cuáles habían sido los 3 libros más importantes de su vida que había leído, y creo que ese momento fue emblemático de su presidencia. Lo exhibió, como lo exhibe el video que acabas de mostrar, como un hombre intelectualmente limitado, poco articulado, incapaz de salir del acartonamiento priista o de los mensajes enlatados. Un producto de la mercadotecnia, como bien dice el doctor Lorenzo Meyer y como detalló Genaro Villamil en su libro El Telepresidente. Un presidente producto que muchos mexicanos compraron en el 2012 sin saber que no había certificado de garantía ni posibilidad de devolución. Pues ahí está, un Enrique Peña Nieto en este altísimo contraste. Sí creo que valía la pena, justo por lo que dicen, reproducir este video que ha sido circulado amplísimamente en las redes sociales, desde luego, porque está el contraste de lo que dice Lorenzo, ¿no? Una campaña escrupulosamente diseñada, masivamente presentada, que lo muestra como un presidente en control de todas las situaciones, y cuando no está en un spot, bueno, pues está en la realidad. Y aquí la realidad es muy ruda y muy dura, precisamente para un presidente que no alcanza a hilar las frases necesarias en un momento como el que se estaba viviendo y se sigue viviendo en nuestro país. Mencionó Denise hace un momento el reportaje de Reforma y lo asociaba Lorenzo a esta imposibilidad de que el poder político y público convoque a gestos de solidaridad de la comunidad, de la sociedad mexicana, convocar a colectas o a recaudar fondos desde el ámbito público, pues resulta una rechifla generalizada, como pasó con el Senado de la República y esta iniciativa que hubo. Eso de la mano de informaciones que van alimentando y que van sumándose a las ya acumuladas a lo largo de la historia, como lo que publicó hoy Reforma. El hecho de que se haya dado a conocer de que la hermana y el cuñado de Luis Miranda Nava, el secretario de Desarrollo Social y uno de los políticos más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto, sean dueños de una gasolinera en el Estado de México, ¿por qué no?, que vende o que ha vendido combustible robado. Bueno, pues es un retrato más, Lorenzo, Denise, de eso que es el divorcio total de la sociedad mexicana con el sector público mexicano. Si ese es el retrato, ¿quién va a poner un peso en una alcancía que esté administrada por alguien del ámbito político o público? Y esa es tristemente otra parte del retrato de lo que está pasando. El 24 de agosto, para dar el dato adicional, Lorenzo, y escuchar tu comentario sobre esta información publicada hoy en Reforma, el 24 de agosto, elementos federales y estatales detuvieron a 7 personas que descargaban el combustible robado del huachicol. La estación de servicio tiene sellos de suspensión y es vigilada por policías. Ahora resulta que quien era dueño de este lugar, pues es hermana y cuñado del mismísimo secretario de Desarrollo Social, uno de los más cercanos hombres del gabinete de Enrique Peña Nieto. ¿Qué estampa, Lorenzo? ¿Qué te dice esto? Bueno, vamos a tratar de ser muy justos. El que la hermana esté metida en estos negocios no necesariamente quiere decir que el hermano también lo esté. Ahora, es muy difícil suponer que alguien que tiene una posición tan relevante en el Estado de México políticamente no tenga una red familiar, porque ese es uno de los puntos más notables en el México de ahora. Cuando todas las instituciones fallan, resulta que la familia es la única que está funcionando. Y es en la familia, por ejemplo, en donde los narcos ponen su confianza, no pueden confiar en nadie más. Entonces el Chapo confía en los chapitos, en sus hijos,
y aún así, ya a veces con los tíos, etcétera, se tiene problemas. Pero la familia es el reducto último. Será una excepción el caso de este secretario que viene del mismo grupo íntimo de Peña Nieto, y él ni por aquí se le había pasado que su hermana y su cuñado tenían esa clase de negocios. Bueno, pero vamos a algo de más fondo. Me parece que el Reforma está haciendo bien estas campañas en contra de la corrupción, y que por eso yo extraño que en Reforma ya no salgan los anuncios del gobierno federal que salen en todos los otros periódicos. Los he estado buscando en los últimos días y veo que no están. También será una coincidencia, supongo. Pero vamos al tema que tú pusiste y que pone Denise, de que llega el desastre, se abren unas cuentas y se dice cooperen, pero una de esas cuentas la abre el Senado. Bueno, es como si en la cueva que descubrió Alibaba se pusiera un anuncio que dijeran, por favor, estos ladrones en este momento no van a hacer nada malo, van a recabar dinero para alguien que sufrió una desgracia. Imposible confiar en ellos. Hace tiempo salió una encuesta que hizo Alejandro Moreno, que se dedica a eso, a hacer encuestas, viendo el tema de la confianza. Y resulta que la confianza entre los mexicanos, ya no digamos entre el ciudadano común y corriente y el político, pero entre nosotros mismos, Alejandro fue midiendo a través de años no muy lejanos, años recientes, con esta pregunta: ¿usted confía en los demás? Y de una confianza, si la memoria no me engaña, Carmen, la encuesta nos remite a los 1990s, y una confianza del 30 y tantos %. O sea, un tercio de los mexicanos dice que en términos generales sí confía en su prójimo, y de ahí va bajando hasta llegar a años recientes, no 2016 o 17, sino unos añitos hacia atrás. Creo que es 2014, en donde nada más el 12% dicen tener confianza en los seres humanos que los rodean en general, en los otros mexicanos. Esta confianza es uno de los elementos. Pues ahí está. Mira que no me equivoqué tanto. Aquí está. 1990, 34%, 2012, 12%. Bueno, esto me confirma que todavía las neuronas me funcionan. Este índice de confianza es esto, es el capital social. En esto se basa esa parte importantísima para el desarrollo, el buen desarrollo de un país, en la confianza. Esa es la base del capital social. Este es 2012. ¿Te imaginas cómo estará la encuesta si la hiciera el día de hoy? Uf. Si hace 5 años era el 12 y la gráfica muestra la baja, pues ahorita estaremos en el 6 o 5%. Solamente aquellos conciudadanos que realmente están a prueba de bombas podrían decir que tienen confianza en los demás. Así que en momentos duros, en momentos de crisis, por ejemplo, aquí en la casa, ¿qué es lo que hicimos frente a las demandas de ayuda? Bueno, pues fue recurrir a unos de los pocos personajes públicos en los cuales confiamos, y aunque en esta casa somos agnósticos, resulta que pues están en la iglesia, son una de esas pocas elementos sanos que quedan, porque en la iglesia tampoco se puede confiar en todos. Y le preguntamos, bueno, ¿a dónde podemos mandar la ayuda y tener más o menos seguridad de que no se van a quedar con ella
sino que la van a distribuir de la manera como se dice que debe ser. Entonces ya conseguimos una dirección, un correo electrónico y ya hicimos nuestro depósito, pero no lo haremos al Senado ni a otras instituciones muy conocidas porque ya se nos fue la confianza en ellas y esa confianza va a estar difícil de recuperar. Sí quedan islas de honradez en son como archipiélagos, estamos rodeados del mar de corrupción y por lo tanto de desconfianza. Y es una desconfianza nacida de la experiencia, muy bien ganada por las grandes instituciones. Yo tampoco le confiaría a alguien del sector privado que saque una propuesta para que le mandemos a él el dinero. No confiaría en cualquier institución eclesiástica, pero en ninguna del gobierno. Entonces hay que hacer una investigación basada en eso poco de confianza que queda, alguien que a lo largo del tiempo haya mostrado que realmente hace las cosas como se deben. Por ejemplo, en unos viajes que hemos hecho a Chihuahua, ahora ya tendríamos dudas de volverlos a hacer, pero allá en la ciudad de Krill hay un hospital que se llama Santa Teresita, al cual donamos sistemáticamente todos los años, que crearon los jesuitas, y porque fuimos y vimos exactamente lo que hacen con los más pobres de esa zona, que son los rarámuris, y ahí atienden de manera gratuita a niños rarámuris. Bueno, entonces allí se puede donar teniendo casi la seguridad de que esa donación va a tener un buen fin, pero hay que investigarlo antes, Carmen. Entonces la solidaridad y la generosidad que debe de surgir en estos momentos, sí, cuando tenemos en Oaxaca, por ejemplo, estos desastres que parten el corazón, porque bueno, son gentes que se quedaron sin casa, sin nada, son gente pobre que necesita de la solidaridad inmediata del país, pero ¿a dónde la damos? Investigar. A ese grado hemos llegado. Es realmente descorazonador, pero la desconfianza institucional se ha ganado a pulso. Lorenzo, Denise, bueno, si no te importa, Denise, déjame hacer una pequeña pausa. Regresamos en esta conversación. Estábamos siguiendo la transmisión de Univisión sobre otros temas también importantes. Está la ceremonia del 11 de septiembre en Nueva York, en Washington. Hay un momento de recordación de lo sucedido con las Torres Gemelas, el ataque terrorista de las Torres Gemelas de Nueva York, por un lado, un ceremonial que está teniendo lugar en estos momentos. Está la transmisión de Univisión que nos permite retomar para este programa de noticias en vivo desde México. Y bueno, pues dejamos correr un fragmento de esto, a ver si estamos con la señal, y regresamos con ustedes para seguir hablando de lo que está ocurriendo en México, en esto que deja Lorenzo como tema obligado de discusión y que ya había dejado Denise como pues también reflexión obligada en términos de cómo y a dónde dirigir nuestros esfuerzos de solidaridad frente a los muchos que hoy lo necesitan. Bueno, pues es un tema del cual seguiremos hablando esta mañana con Denise. Bueno, terminó la ceremonia sobre el 11 de septiembre. Lo que están haciendo, desde luego, es una transmisión continua por el tema del huracán. Retomamos un fragmento de Univisión en Facebook y regresamos con más. Tenemos imágenes de Reuters que muestran pues algunos de los instantes donde Donald Trump estuvo presente precisamente en esta ceremonia 11 de septiembre de 2017.
Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.